Vamos a la clase número 8 de la carta a los Hebreos. Y yo lo que quisiera es que no pierdas de vista cómo va el autor desarrollando el mensaje a una iglesia, a unos miembros que vienen de un contexto judío, cristianos, pero han estado desanimados en su fe. Esta carta toma suma relevancia porque cuando se escribe esta carta, próximamente, siguientes años, y el templo de los judíos que consideraban muy valioso para todo el pueblo judío va a ser destruido totalmente. Se me hace asombroso cómo el nuevo pacto comienza, tiene vigor en Cristo. Ya hemos visto la superioridad de Cristo, pero se me hace muy impactante que obviamente Dios está estableciendo en Jesucristo el sacerdocio correcto, el mensajero correcto, pero se me hace increíble cómo Dios permitió sacar de raíz todas las tradiciones judías en lo que es lo ceremonial, al permitir destruir el templo en Jerusalén. El día de hoy vamos a nosotros abordar un tema, es un tema de los más relevantes y también de los que causan más conflicto en cuestión de traducción, que causa más división entre las diferentes iglesias, diferentes corrientes cristianas. Es muy probable que uno de las interpretaciones que hoy vamos nosotros a ver sea lo que muchos digan, no, yo no estoy de acuerdo, y se van para una corriente en la cuestión de la iglesia. El título de este mensaje se titula Nunca dejes de crecer espiritualmente. Nunca dejes de crecer espiritualmente. Y lo que nosotros vamos a abordar es la tercera advertencia de las 5 advertencias que contiene la carta a los Hebreos. A lo largo de la carta, el autor ha estado advirtiendo que tomemos en cuenta ciertas cosas. La primera advertencia fue: ten cuidado con estar a la deriva, con estar descuidado, con estar como, no pasa nada, está todo tranquilo, me la llevo bien, ya me acostumbré, ya sé qué van a decir, ya sé cómo es la vida cristiana, me la voy a llevar ligera. La primera advertencia era esa: ten cuidado de estar a la deriva, porque vas a despertar un momento y vas a decir, no estoy en el lugar correcto o en el lugar que necesitaría estar. La segunda advertencia que nosotros vimos que la carta a los Hebreos nos enseñó es la advertencia de tener cuidado de que nuestro corazón no se vuelva incrédulo. Hay momentos en la vida, hay etapas en nuestro caminar, en nuestro trayecto, que nos pueden marcar y después estar resentidos con Dios. Y esa segunda advertencia es: tengan cuidado de que su corazón se vuelva incrédulo. Y el día de hoy vamos a abordar la tercera advertencia, y la tercera advertencia es una advertencia a nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a escuchar de parte de Dios esta advertencia en el capítulo 5, versículo, por favor, 5:11. Hebreos capítulo 5, del versículo 11 en adelante, por favor. Dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes, en el 12, hace tanto que son creyentes, según el contexto, ¿hace cuánto que son creyentes? No las había visto, chicas. 30 años, ¿cuáles 12 años? 30 años que están hablando a cristianos de hace 30 años. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Vamos a continuar con el capítulo 6, versículo 1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento.
No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Vamos a detenernos ahí. Con respecto al crecimiento, se nos hace muy evidente en ciertas áreas el crecimiento. Por ejemplo, si un niño de meses no habla, no nos preocupamos. No esperamos que un niño de meses hable, hola, ¿cómo estás? Ya dame mi leche. No esperamos eso. Pero cuando un niño ya tiene 5 años y ya no puede hablar, ay caray, nos preocupa. Pensamos en terapia, pensamos en cómo poder ayudar en esta área que ya necesitaría estar desarrollado porque ya tiene 5 años. Y todos esperamos a un niño de 5 años que pueda caminar, que pueda hablar, que pueda hacer ciertas cosas. De hecho, a esa edad ya está, al kinder ya están en el kinder esos niños. También nuestra expectativa de crecimiento en el grado escolar para las maestras, también ellos tienen una expectativa de conocimiento si ya van en cierto grado. No van a esperar que un niño, si tú eres una maestra de sexto y entra, bienvenidos alumnos, maestras que no sé leer. ¿Cómo que no sabes leer? Ya es sexto de primaria. O sea, se tiene una expectativa clara de los conocimientos que se esperaría para un niño de sexto grado, ciertas habilidades y conocimiento. Y para todos es normal. ¿Y qué va a pasar cuando un niño llega a esa edad y no sabe todas esas habilidades? Pues hay clases especiales, ayudas especiales, pero necesitan hacer algo para poder reparar ese hueco que se tiene en el niño o niña. En el mundo cristiano no tenemos esos parámetros. En el mundo cristiano no tenemos esas cosas que nos hacen evidente. Oye, está raro. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes 20 años en la fe? No sé si se ve raro, ¿En qué se ve raro? No tenemos esas, estándares o muestras que cuando nos vemos en el espejo nos digamos, Fernando, ¿qué te pasa? ¿Todavía con chupón estás? No tenemos esas evidencias. Y las iglesias están llenas de discípulos de 10, de 20, de 30 años. Y que el autor estaba diciendo, no puede ser. Todavía ustedes les necesito dar leche en lugar de alimento maduro. En lugar de alimento sólido. Y eso no está bien. La primera advertencia, familia, tenemos que advertir es cómo busco mi crecimiento espiritual. ¿Cómo lo estoy buscando? Es mi pregunta hacia ti. ¿Cómo estás buscando tu crecimiento espiritual? Para un niño, para poder saber leer, escribir y todo eso, tiene que someterse a ciertas cosas para poder aprender y desarrollar esas habilidades. Yo quiero que descartes por completo la idea que te volverás un hermano maduro, primero con el paso del tiempo. Y a veces hasta nos volvemos no solamente con el paso del tiempo, creemos que somos maduros, eso pensamos, ¿no? Que somos como los jamones o como los vinos, que nos vamos a madurar nos guarden más años. En los cristianos no aplica eso, ni somos jamones ni somos vino. Y los años no nos maduran. Pero eso creemos, porque a veces cuando estamos en las charlas, ¿sabes cuántos años tengo? O sea, cuando una persona joven en su fe quiere dirigir tu charla o quiere hacerte alguna observación, le sacas la credencial de 30 años, la credencial del INSEN espiritual. O sea, espérame, los cristianos no maduramos por los años. No existe esa maduración. Los cristianos tienen que ser intencionales en su crecimiento. Y para ser intencionales tiene que estar el cristiano constantemente poniéndose metas de crecimiento. ¿Cómo qué metas, Fer? Las metas de crecimiento, por ejemplo, tú puedes hacerte en los próximos 12 años. Yo quiero conocer los libros de la Biblia muy profundamente. Tienes que, y eso te va a implicar invertirte, eso te va a implicar tal vez comprar material, tal vez acercarte a maestros que sean especializados en ese tipo de, si estás leyendo Génesis o si estás leyendo otro libro, material especializado en esas áreas. Pero hay discípulos que pueden tal vez vivir su vida cristiana y en 20 años nunca han hecho ese tipo de inversiones. Tienes que, de manera intencional, fijarte metas de crecimiento. Crecimiento en ayudar personas,
crecimiento aquí lo que les está hablando específicamente. Recuerda que veníamos hablando de que Jesús venía del orden de Melquisedec y se detiene. No, espérame. Yo no puedo hablarles de cosas profundas porque no están preparados para ello, porque carecen del entendimiento para que puedan recibir esto. Entonces, familia, no vas a crecer con lo que escuchas en una clase dominical, lo que escuchas en una charla entre semana. Necesitas obligadamente poder tener una meta personal de las cosas que vas a crecer. Tal vez, pues, si no escoges en entender los libros de la Biblia, tal vez puedas pensar, quiero conocer los atributos de Dios y voy a comenzar con uno. Y investigas atributos de Dios, porque es ese a Dios al que tú te acercas, al que tú adoras, al que tú y yo entregamos nuestras vidas. Puedes investigar. Puedes crecer en conocer los atributos de Dios. De hecho, puedes escogerlo uno por año y te aseguro que va a ser insuficiente tal vez la profundidad con que tú puedas investigar los atributos de Dios. Pueden ser cuestiones doctrinales. ¿Sabes qué? Voy a investigar ahora las cuestiones doctrinales, cuestiones de doctrina, para poder aprender y todo ello. Tenemos toda una vida muy por delante increíble, pero lo que no hacemos es forjarnos metas porque pensamos que somos como un buen vino, un buen jamón, y pensamos que vamos a madurar con el paso de los años. Y a mí se me hace interesante esto, familia. Primeramente, vuelvo a repetirles, no tenemos esos parámetros como un niño que tú dices, mira, tú a los 10 años como un discípulo, obviamente tú tendrías que tener las doctrinas afirmadas, los atributos conocidos, los libros también, de manera general. Un discípulo en 10 años, claro que tendría que tener eso, pero carecemos de ese tipo de, tal vez de información o expectativas, y podemos pasar toda la vida conociendo solamente, ¿qué creen? Principios básicos. Listo. Principios básicos, escuchamos los domingos la clase, me gustó, hago algunas anotaciones, nos vemos el siguiente domingo. Pero tendremos niños espirituales como lo que se enfrentó a Hebreos, pura lechita, y no crecemos. Esto no es una cuestión que genera o que quería generar el autor de Hebreos culpabilidad, quería generar ánimo y madurar, necesitamos madurar. Y pues nosotros no teníamos esa expectativa de maduración y en la vida espiritual. Y yo quiero que no te vayas el día de hoy, tan solo con poner, en esta semana me voy a dar un tiempo para saber qué meta voy a poner espiritualmente de crecimiento. No dejes la meta así, a ver qué se me ocurre. Pon algo, ponte un día, establece algo para que tú puedas ir creciendo en tu vida espiritual. Otra de las cosas que él está hablando, este autor, dice el alimento sólido en el 14 es para los que son maduros, está hablando de conocimiento, y luego después dice los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Para los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Familia, algo que también necesitamos entender es que nosotros no vamos a ser los mayores teólogos y conocedores y no practicar nada de eso. También una persona madura no solamente crece en conocimiento, también crece en práctica. Dice que a fuerza de práctica aprende a discernir más allá, a poder distinguir con una mayor certeza. Ese conocimiento bíblico le lleva a tomar buenas decisiones y mejores decisiones a base de práctica, a base de entrenamiento y equivocación por echarlo a andar. Y nosotros sabemos en todas las partes que la palabra de Dios nos anima a poder ser conocedores de la Biblia, nos anima, dice, no solamente sean oidores, sino también practíquenlo. Este texto no se queda atrás. Pero lo que yo quiero es evitar, que evitemos en esta mañana, en donde dice que nos gustaría mucho más decir sobre este tema, pero que no seamos nosotros personas que nos entra algo por un oído y nos sale por otro. Familia, otra de las cosas que yo he querido convencer a las personas es acerca de sus dones espirituales.
Y una de las cosas que me asombra es que cuando las personas aún conocen sus dones, encarpetan y dicen, no me interesa desarrollarlo, no me interesa entrenarlo. A mí me asombra. Yo digo, ¿de verdad? El mayor regalo espiritual en tu vida al nacer de nuevo, de darte dones y talentos y que ya más o menos los conoces, le cierres y lo encarpetes sin nunca entrenarlos. Parte de asombrarme me duele, porque tienes un gran potencial de parte de Dios para su cuerpo. Y eso yo quiero que puedas pensar en evitarlo. Hace decir, oye, ese Fer, si tú conoces a Fer y estás cerca de él y le dices, oye, como que tengo una duda, tú vas a saber que yo soy una persona que te va a facilitar libros. Dices, oye, pero regálame los físicos, puros electrónicos. Se me facilita más eso. Pero obviamente pues tú puedes conocerlo y puedes adquirirlo si se te hace fácil, ¿verdad? En el libro físico. Y uno de los últimos recursos que les daba, por ejemplo, a ustedes es el recurso de, oye, ¿quieres saber poder bíblicamente educar a los jóvenes, que es una etapa crucial en la vida? Y ahí les puse un recurso en el chat de la región. Sí tengo jóvenes, pero no tengo tiempo para leer. Quiero que tú veas eso, que a veces tenemos esa ausencia de querer enfrentar una situación real porque tienes jóvenes y tú eres el padre de esos jóvenes y que necesitas capacitarte. Al menos yo soy un padre que voy a necesitar capacitarme para hacer mejor las cosas con mis hijos. Pero a veces nos atrevemos ahí me la llevo. Estoy haciendo un buen trabajo. Eso es el quedarte niño, el quedarte comiendo leche. Tal vez el autor te va a desafiar, tal vez el autor te va a dar el mejor consejo que pudiste haber escuchado. Lo único que quiero pedirles es que estemos abiertos a poder crecer y no nos cerremos, porque aquí vamos a tener personas tocando a la puerta de la universidad y diciendo, es que apenas sé leer, no de corrido, pero ya sé las letras. Y ya estamos en la universidad de la fe, 20 años en la fe, y no es que, y no sabe, y no tener la habilidad para poder enfrentar los retos que tenemos. Vamos al versículo 4, por favor, de Hebreos 6. Continúa, dice, pues es imposible, en el versículo 4 de Hebreos 6, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueran iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Versículo 7. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Vamos a detenernos acá. Familia, Hebreos 6 del 4 al 8 es uno de los versículos más espantosos en toda la Biblia y del Nuevo Testamento. Y está hablando del punto del no retorno. Del punto de no retorno. Este texto es uno de los textos cruciales en donde decir, oye, espérame. ¿Estás diciéndome que la salvación se pierde? ¿Que yo puedo desviarme? Aunque dice que es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que fueron iluminados y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, etc. Esto, junto con Hebreos 10, que también habla de este mismo tema, es un tema de conflicto. Es un tema en donde no se quiere hablar porque estamos en la era del Dios de la gracia, un Dios amoroso. Leí, por ejemplo, de uno en este momento, de los evangelistas, de los predicadores más pujantes, más famosos en nuestra era, John MacArthur.
un hombre respetado, un doctor en teología, mucha información increíble, mucha. Yo hay mucho que puedo aprender de John MacArthur, muchos hemos aprendido de él, la preparación, pero el comentario a este texto, por ejemplo, él dice que no se trata a los cristianos, que no está refiriéndose a los cristianos, que son personas judías que estaban en la iglesia pero que nunca se habían bautizado, que eran visita. Ese y las demás advertencias cita lo mismo John MacArthur. Ojo con esto, no estoy desacreditando ni su persona, ni su mucho trabajo. Hay Biblias de estudio, hay un montón de cosas. Estoy hablando de la interpretación específica de este texto en el cual yo no estoy de acuerdo. Porque no hay ningún fundamento para que metas aquí hablas de los creyentes y esto es para las visitas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo lo metes? ¿Cómo insertas eso? Para que puedan ser ellos visitas y los demás discípulos. Juan Calvino, obviamente John MacArthur es calvinista. Y me metí al comentario de este texto de Juan Calvino, que sería, por ejemplo, su maestro, su referencia más grande, ¿no? Y lo que comenta también Juan Calvino, pues es que no son cristianos, y lo que dice él, dice, mira, Dios es tan soberano, porque ¿cuál es el problema al pensar que estos son visita, familia? Porque dice, mira, es imposible lograr los que vuelvan a arrepentirse, los que fueron iluminados. Los que fueron iluminados con la luz de Cristo, que es la luz del mundo, se supone, otros textos o otras referencias en la iglesia primitiva se refería a gente bautizada, a gente que ha sido iluminada por la luz de Cristo. Fíjate que las referencias que viene, una vez fueron iluminados, se está refiriendo a esas personas. ¿Cómo pueden lograr arrepentirse los que fueron iluminados? Cristianos. Dice, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, cristianos. Que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible que lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Lo que yo te quiero decir, familia, no es una cuestión de contienda, de polémica o cuestiones así. Lo que la palabra de Dios afirma es que nosotros debemos de tomar muy en serio nuestra salvación. Debemos cuidarla. Cuando yo converso con personas con una corriente o una creencia así, la argumentación es la siguiente. A mí me encanta esto. ¿Por qué se defiende esto? Me encanta porque yo, al igual que ellos, creo que Dios es soberano. Hoy me dicen, no, es que Dios es soberano. Yo creo igual. Yo también creo igual que Dios es soberano. No tenemos una diferencia. Pero la idea es la siguiente. Es que cómo Dios puede salvar a alguien y esta persona descuidar su salvación. Esta idea, lo que ellos argumentan es que esto sería una salvación por obras. Porque ya está en ti, si la pierdes, entonces esto se vuelve una salvación por obras. Entonces lo que se comenta o se argumenta para dejar al Dios soberano y quitarnos el problema, es que decimos, si tú descuidas tu fe, o sea, si tú eres un cristiano y descuidas tu fe, el argumento que se tiene es que nunca fuiste salvo. Porque si fueras salvo, nunca descuidarías tu salvación. Ese es el argumento para defender la soberanía de Dios, que la salvación no dependa de ti y que tus obras se muestren, y si tú lo descuidarías, es que nunca fuiste salvo. Y ya, eso lo cierran. Lo que Hebreos, la palabra de Dios, lo que Jesús dice, el que se mantenga firme hasta el final, el que no está hablando que nos la vamos a ganar. Nuestras obras simplemente es cuidar el gran regalo que Dios nos ha dado. Cuidar el gran regalo, pero la salvación nosotros nos gozamos que se hizo en el madero y que pagó cada uno de nuestros pecados. Estas advertencias es que en su jornada espiritual, así como la primera advertencia, no estén a la deriva. En la segunda, tengan cuidado de tener un corazón incrédulo. En esta nos dice, tengan cuidado, porque habrá un punto en donde ya no se van a querer arrepentir.
en donde se van a alejar en su vida de Dios y ya no van a arrepentirse, ya no van a querer. Y esa condición es la más peligrosa de todas. Hebreos 10, en su momento vamos a hablar más sobre este tema. Pero recuerda lo que recuerda que venía diciendo, ¿saben qué? A Dios les ha preparado a ustedes la salvación que ni a los ángeles caídos ya les volvió a dar. A los ángeles que rechazaron la gracia en el cielo, que tuvieron en sus ojos la vista del gran cielo, a ellos ya no les voy a dar oportunidad de arrepentirse. Hemos visto en la palabra de Dios que los ángeles caídos no tienen oportunidad de arrepentirse. Lo que nos pasa a nosotros en la categoría de cristianos es que cuidemos nuestra fe. Porque, familia, podemos llegar a un punto. Esto puede confundir, por ejemplo, a alguien que se ha alejado de la fe y diga, oye, yo estoy en ese punto en donde Dios no puede ayudarme a arrepentirme. Tan solo el deseo de querer tú volver o querer arrepentirte habla de que tú estés en un punto de retorno a la fe. Este punto solamente lo califica Dios, en donde estemos preparados o no a la fe. A mí, como consejero, yo solamente he podido ver desde familia de sangre, personas que ya no quieren nada con Dios. Y cuando te digo nada, es vivir del otro lado completamente. Hay personas que se alejan, pero que no están peleados con Dios. Yo solamente quisiera decirles, quiero tener el cuidado de llegar al punto de no retorno, que es lo que Dios nos dice que podemos caer en nuestro corazón, descuidando nuestra fe. El contexto que está teniendo esto dice, puedes quedarte tan niño o tan infantil espiritualmente, tan falta de madurez, que cualquier cosa puede deslumbrarte o distraerte o desviarte. Y después nos habla de la condición que podemos llegar a tener. Versículo 9, por favor. Dice el versículo 9. Queridos amigos, les está hablando la iglesia, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes en cuanto a ya están en ese punto, ¿verdad? No están en ese punto de no retorno. Dice, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro deseo, versículo 11, es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Yo creo que aquí nos gustaría borrarlo, en solamente decir, gracias a su fe heredarán las promesas de Dios. Pero dice perseverancia, hay que borrar perseverancia porque no queremos que sea mérito humano. Está hablándoles gracias a su fe y a su perseverancia. Esa parte que nos toca a ti y a mí de cuidar nuestra fe. Familia, para muchos de nosotros el versículo 9 al versículo 11 es el estímulo, es el ánimo de decir no te rindas. Sigue sirviendo, sigue dando, sigue entregando, sigue sacrificando. Porque va a haber un momento en la carrera de nuestra fe que va a decir, ahora me toca banca, ¿no? Siguen otros titulares, me toca banca. Y esa banca a veces se prolonga, muchos, toda su vida espiritual. Y eso nosotros no podemos ver en la palabra de Dios que exista cristianos en banca y cristianos titulares. Porque nos dice que nuestro diseño como humanos es el reflejo de nuestro diseño espiritual, es decir, un cuerpo, somos un cuerpo. Yo te quiero preguntar, ¿tu pierna estuvo en la banca la semana pasada o sí te funcionó? O sea, no hay un órgano que diga, tiempo, yo ahorita no, ustedes échenle ganas.
En nuestro cuerpo no hay eso. Así que no existen cristianos en banca. Que los haya es esto, pues sí los hay, ¿no? Por muchas cosas que puedan estar atravesando, pero no existe eso. Y lo que les estaba diciendo, queridos amigos, sigan echándole ganas, sigan sirviendo, sigan entregando, sigan sacrificando. Nuestro deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, les dice a los hebreos. Dice, en cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Familia, esta última advertencia tiene que ver con el crecimiento espiritual, con el crecimiento personal. ¿Es un texto polémico? Claro que sí, porque yo también estoy seguro que la salvación no se hace por obras. La salvación es gracias a Cristo. Lo único que veo reflejado es que las personas salvadas mostramos cuidado de nuestra salvación y que cuando hay un descuido, hay consecuencias de ello. En múltiples textos nos enseña la palabra de Dios. Otra de las cosas que quiero decirles en base al poder tener las metas en crecimiento. No sé cómo tú te sientas, familia, con una película, cuando tú ves una película que es atractiva en el mundo, pero no sé si tú sientas incomodidad ya. Cuando ves una película que es atractiva en el mundo, que hablan de chistes menos vulgarones, temas nada que ver, no sé si te sientas incómodo. Lo que yo he percibido es que a veces estamos tan llenos del mundo que esa incomodidad que se siente, lo sentimos por la palabra de Dios, por el estudio bíblico. Ay, como que me aburre, como que no le encuentro chiste, pero porque estamos llenos de mucho mundo, porque estamos muy atraídos de las cosas de la vida. También ese mismo rechazo que sentimos al revés, si tú estás lleno de Dios, las películas se te van a hacer más incómodas. Hay caricaturas que yo no dejo ver a mis hijos y que miembros de la iglesia sí las dejan ver, y yo digo, wow, a mí se me hacen muy pesadas. O sea, yo no quiero ese ejemplo que yo veo a mi hijo, no. Pero no puedo decirle al hermano, oye, págale, ¿qué onda poco? Porque ella va a entregar cuentas sobre sus hijos. Igualmente con las películas y cosas así de los hermanos, estamos en el cine viendo esta película. Y yo, wow, esa película no creo que se honraría a Cristo, al que tú le digas, acabo de ver esta película, Cristo. Solamente decirte, ¿por qué no te incomoda? Lo que es posible no es porque tengas un criterio, es que Fer, es que tú eres medio aguafiestas, sino lo que yo creo es que la palabra de Dios te genera esa incomodidad. El mensaje de Cristo te hace sentirte, no soy de aquí, no es mi ambiente. Pero también al revés, cuando estás tan lleno del mundo, del trabajo, se me hace aburrida la Biblia, se me hace aburrido este curso. Y posiblemente puedes tener a personas que quieras enseñarles más cosas, otro nivel en las predicaciones, en las participaciones, en muchas áreas, en los niños, en las cosas, y no es grato. No, ahorita no, así me la llevo, ¿no? Así que pues la invitación de eso, familia, es que podamos crecer. Y gracias a todos aquellos que llevan toda una vida de servicio y entrega a Dios en cada uno de los ministerios. Dios se los va a pagar, a recompensar. Y gracias, porque aún eso les ha servido en su corazón para poder estar alerta. Esa es la tercera advertencia, son 5 advertencias. Vamos a nosotros ver las advertencias, y esas advertencias tengamos cuidado de crecer. Y hay un punto del no retorno, en donde ya no vamos a llegar a un punto en donde ya no queramos nada de Dios, nada. Y esa condición, al momento de la muerte, va a haber una consecuencia al respecto. Acompáñame en una oración, por favor.